Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, hoy vamos a hablar de qué es y qué no es BIM. Capaz que es algo muy básico, pensarán algunos, pero el objetivo de este episodio al final es derribar algunos mitos y algunas creencias falsas sobre lo que implica trabajar con BIM. Y no estoy hablando solamente de que BIM es una tecnología o es una metodología, sino de temas mucho más profundos que muchas veces llevan a errores en los procesos de implementación, a errores en el desarrollo de un proyecto y a errores a quien del otro lado espera que se le entregue ese proyecto en BIM, qué es lo que tiene que esperar y cómo lo tiene que esperar. Y lo primero, como les decía, BIM no es una tecnología, no es un software, BIM es una metodología y es un proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces en un proceso de implementación, pensar que BIM es una tecnología o es un software lleva a todo un equipo de trabajo, a toda una empresa a hacer una inversión en una capacitación, en una única licencia o en una capacitación ese equipo enfocado en esa licencia. Esto muchas veces lleva a errores y nos han contactado empresas, estudios y puntualmente una empresa constructora hace poco que nos decía que ellos son ingenieros en la parte de la oficina, desarrollan el diseño estructural y el cálculo de los edificios y que ya manejaban un software, manejaban Tecla, pero habían comprado una licencia de Revit pensando que trabajar con BIM era trabajar con Revit y la tienen en el cajón, no la usan y no saben cómo aplicarla. Y en realidad el problema que ellos tenían no era la falta de la herramienta, que ya la manejaban y eso era una ventaja, sino el poder incorporar esas metodologías y esos procesos al uso de esa herramienta, teniendo como ventaja y como potencial el uso ya de esa herramienta. Entonces, muchas veces el pensar algo que no es sobre BIM implica tener falsas expectativas, implica gastos innecesarios, implica poner el foco donde no lo tenemos que poner. Otro punto, BIM es digital y no es analógico, y por lo tanto un modelo BIM es un modelo digital y no es analógico. Ya lo dice la norma que BIM es una representación digital compartida. Y acá hay dos puntos que son como lo nuevo o lo desafiante en este proceso de trabajar con BIM. No solamente lo digital, sino también lo compartido. Si no es compartido, no es BIM. Entonces, la ventaja justamente que tiene el poder trabajar con BIM es ese intercambio de información, ese intercambio para crear una base de datos única en torno a ese proyecto con información real y fidedigna antes de que ese proyecto se construya. BIM no es individual, es compartido. Y BIM no es analógico, es digital. Y muchas veces se quiere forzar a llevar ese proceso de trabajo con BIM a una metodología analógica que ya se venía desarrollando en esa empresa. Entonces, muchas veces esa integración no se termina dando porque se termina forzando algo que no es posible. Seguir mirando ese proyecto con piezas en 2D inconexas de forma parcial cuando tenemos una única base de datos, un modelo 3D que arroja muchísimo más información que esas piezas en 2D, para seguir mirando esas piezas en 2D es como querer volver para atrás. Es algo bastante como ilógico. Entonces, BIM nos invita a mirar ese proyecto de forma integral y justamente pedirle a ese modelo toda esa información que nos puede arrojar. Pero para eso hay que pensar en que ese proyecto tiene distintas etapas, que ese proyecto es construible y que ese proyecto además va a ser compartido con información que se va a compartir con otros equipos de trabajo. Es como bastante loco o incongruente pensar que generamos ese modelo BIM para después imprimir planos papel o PDF con piezas que se terminan archivando, imprimiendo o en carpetas que después nadie ve
cuando tenemos la posibilidad de tener esa información digital a tiempo en obra. Simplemente hay que saber cómo manejarla. Y cuando se habla de BIM, parece que se estuviera hablando de un objeto, de una única cosa. Como si BIM fuera un modelo, una sola cosa. La realidad es que BIM es una base de datos, es mucha información. De hecho, la normativa dice, es un contenedor de información gráfica, pero también información no gráfica, incluyendo datos de propiedades, atributos y documentos. No olvidemos los documentos, que son cruciales y que forman parte de este requisito de información. Al final, el modelo de información es el que va a incluir información que va a definir el alcance, los costos, el calendario de una obra, la planificación, el rendimiento, la seguridad, la sostenibilidad, el cumplimiento de la normativa, etc. Un modelo de información es una recopilación de todos estos datos en un formato digital y en un entorno común de datos para que justamente sea compartido. Y este punto me parece que es vital. Al final, BIM es un modelo de información sincronizado y a tiempo. De nada sirve que ese modelo BIM llegue perfecto si llega a destiempo, si llega cuando ya se estaba ejecutando la obra, si llega después de que se ejecutó la obra, ¿de qué nos sirve? Al final BIM es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo y que se debe planificar en el tiempo. Es una metodología que se debe adaptar y personalizar a mis propios procesos de trabajo y al desarrollo de proyectos que habitualmente realizo en el estudio, en mi empresa y de acuerdo a las características de los clientes que tengo en mi negocio. Lo ideal es que el modelo de información llegue antes de que se necesite, para que esté disponible para instruir, informar a el equipo de trabajo para que lo pueda ejecutar. Y este es el fin último de esta información y de esta base de datos. Por eso es que tanto insisto que para trabajar con BIM se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, pensando ese proyecto de forma integral, pensando en formato digital, pensando en información a tiempo y pensando en gestionar esa información de forma anticipada antes de que se ejecute. Cambiar esos hábitos que tanto han llevado a errores, a sobrecostos, a omisiones y porque es la forma en la que se viene trabajando, se mantiene de la misma manera. De nada sirve esa transformación digital si no se cambian los hábitos de trabajo. Y esta es la clave en definitiva para que un proceso de implementación BIM no traiga más problemas y más frustraciones, sino que simplifique ese proceso. Y ahí está la clave. Al implementar de forma errónea, con falsas creencias, con un enfoque erróneo, es cuando se dan las mayores pérdidas y los mayores desvíos. Y de esto vamos a estar hablando en mi próximo bootcamp de 4 días de BIM. Un entrenamiento intensivo de 4 días donde vamos a estar viendo no solamente una introducción a BIM de qué es y qué no es, cómo enfocarse, con qué alcance cuando uno quiere implementar, sino que también vamos a estar profundizando en la normativa BIM, en qué es un BIM Execution Plan y cómo gestionar la información a tiempo, con qué procesos de forma real, con casos reales, enfocado en proyectos, y eso es lo que vamos a ver de forma 100% práctica. Así que te voy a dejar en las notas del episodio el enlace por si querés más información. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.